En este video vamos a trabajar con lo que se llaman diodos LED. Los diodos LED son unos elementos electrónicos que permiten pasar corriente en un solo sentido, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, lo vemos representado, acá tenemos una representación electrónica de lo que es el diodo LED, tenemos que tener el concepto de lo siguiente: esta flechita y esta línea nos está indicando el sentido de paso de corriente que permite el diodo LED, de tal manera que si nosotros lo hemos dibujado de esa manera, vemos que permite el paso de corriente en este sentido. Estas dos flechitas están indicando que este diodo se ilumina cuando pasa corriente por él, ¿sí? Es el principio de funcionamiento de todas las pantallas de la retroiluminación de los televisores y de los monitores modernos. Bueno, después eso lo podemos llegar a charlar en alguna parte del curso. Los diodos LED vienen de distintos tamaños y de distintos colores. Generalmente nosotros en la muestra o en el video que ustedes van a ver en la medición electrónica en YouTube en el canal mío, lo que van a ver es un diodo de 5 milímetros, ¿sí? Los diodos de 5 milímetros tienen este aspecto visual que ustedes están viendo en pantalla. Son unos foquitos, adentro tienen algunos componentes electrónicos que cumplen algunas características y tienen algunos nombres. Y en general el fabricante les permite a ustedes, a través de, por ejemplo, cuando ustedes tienen el componente nuevo, para que ustedes sepan cómo orientarlo al diodo LED dentro del circuito, porque tiene lo que se llama polaridad, es decir, no se puede colocar en cualquier sentido, sino que hay que colocarlo en el sentido correcto. Y siempre hay que colocar un terminal que se llama ánodo en la zona de mayor presión de corriente, de mayor tensión o de fuerza electromotriz. Lo que ustedes llaman voltaje también se llama presión de corriente, se le llama tensión o fuerza electromotriz. Los profesores generalmente usamos cualquiera de esos términos como sinónimos, salvo que algún docente necesite hacer alguna especificación muy especial. Generalmente cuando se usan esos términos todos quieren decir lo mismo. Bueno, una de las características que tienen estos diodos, como les decía, es permitir el paso de corriente. El terminal que va a la zona de más presión, es decir, el que está más cerquita del terminal positivo de la pila, cuando ustedes lo ponen, generalmente si tienen el diodo completo, el fabricante le va a dejar la patita más larga. Cuando ustedes vean un componente electrónico que tiene una patita más larga, generalmente el fabricante con la patita más larga está mostrando el lado positivo, el lado que se tiene que orientar al positivo, que se llama ánodo, ¿sí? Y después tiene otro lado que se tiene que orientar en el circuito hacia el lado de menor presión o de menor voltaje o de menor tensión de corriente, se llama cátodo, ¿sí? Bien, el cátodo generalmente viene representado en los componentes que tienen polaridad cuando lo compran nuevo, con la patita que tiene menos tamaño. ¿Qué pasa cuando el componente está soldado y no sabemos hacia dónde está el positivo y el negativo del componente? Bueno, para eso, cuando ustedes miran, si lo miran bien en detalle, van a ver que tiene como una especie de circulito de plástico que lo está delimitando, pero uno de los extremos del circulito está como mochado, cortado, es decir, que está interrumpida la circunferencia. ¿Ven? Esa está indicando el lado negativo, para que ustedes puedan visualizarlo. Después lo vamos a ver. Esto es muy parecido a marcar el lado negativo en el componente. También ocurre en el caso de algunos modelos de capacitores, ¿sí? Los electrolíticos sobre todo. Bueno, estos recuerden, entonces tienen polaridad, no se pueden insertar de cualquier manera, ni tampoco se pueden medir con el tester de cualquier manera. Hay que poner la punta roja en el ánodo, la punta roja va en el ánodo y la punta negra en el cátodo para ver el paso de corriente. Y se miden en continuidad o en la escala de diodo, que muchos tester a la escala de continuidad le llaman también escala de diodo, ¿sí? Bueno, básicamente esto es lo que nosotros tenemos que conocer. ¿Cómo se miden los diodos? Bueno, se miden en los dos sentidos. Primero tenemos que poner el terminal rojo en el ánodo y ver que pase corriente hacia el otro lado, y después hay que invertir porque cumplen una función como si fuera de válvula de paso de corriente, que permite el paso en un sentido pero no en el otro, ¿sí? Bien, como les decía,
en el caso de que ustedes lo tengan que medir con el tester, lo que tienen que hacer es colocar el selector de nuevo en la escala de continuidad. Ya van a ver que la escala de continuidad, cuando ya avancen en electrónica, van a ver que se usa muchísimo la escala de continuidad. Entonces se pone el tester en escala de continuidad. Acuérdense que cuando lo ponen ahí se va a poner en 1, y bueno, tienen que pasar corriente desde el rojo al negro, ¿sí? Como el rojo es el que va a inyectar los 3 volts de exploración que hace el tester, recuerden que se explora con 3 volts. Nosotros tenemos que poner el terminal rojo acá y el negro acá. Ahí vamos a ver. Hay un videito en el canal de YouTube que espero que lo vean, porque ahí se les muestra, y van a ver que en el caso de los diodos, cuando son chiquitos y consumen muy poquito, la exploración que hace el tester es suficiente como para encenderlo. Entonces van a ver que es muy bonita la medición. Bueno, vamos a la práctica. Acá yo les he presentado un circuito para que vean el principio funcional del diodo LED, pero bueno, antes vamos a analizar el circuito de abajo, porque es un circuito un poquito complejo. Como ustedes recién están empezando, a lo mejor les cuesta un poquito entenderlo. Es muy simple, muchachos. Acá tenemos una llave interruptora. Esta llave interruptora me sirve para encender y apagar el circuito principal. Tengo una pila de 2 volts. Por eso ya van a ver que el diodo no está protegido, porque el voltaje es muy chiquito para quemarlo. Si en general todos los diodos necesitan protección, si le meten directamente una pila de 9 volts, en algunos diodos lo van a quemar. Bueno, y acá tenemos un circuito que es un inversor, tiene una llave doble. ¿Qué hace este circuito? Bueno, si yo lo prendo, va a empezar a inyectar corriente esta parte, pero esto va a hacer que la corriente circule en un sentido o en el otro. Veamos, miren. Entonces ven, ahí tengo el circuito prendido. Esto me sirve para prender y apagar el circuito. El motorcito simplemente está a modo de referencia para que ustedes vean cómo circula la corriente en este sentido. Por ejemplo, acá lo ven que pasa del motorcito desde la parte de arriba hacia la parte de abajo, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Puede interrumpirse con esta llave. Esta llave simplemente lo que hace es encender y apagar todo el esquema de circuito que tenemos armado. ¿Qué hace esta otra llave? Es una llave inversora. Las llaves inversoras se usan para que ustedes, cuando tienen un circuito que está circulando con corriente continua, va a tener un sentido de circulación, pero pueden invertirlo dinámicamente sin necesidad de hacer otro circuito, cambiarlo o hacer algo más complicado. Fíjense, yo activo esta llave y inmediatamente la corriente empieza a circular en el sentido opuesto. Eso es lo que se llama una llave inversora, ¿sí? Las llaves inversoras se pueden comprar en los talleres, en las casas de electrónica. Bien, entonces ahí tenemos una llave inversora. Es un poco pesado el cartelito ese, pero bueno, recuerden que no está pensado tanto para que hacer mostraciones como yo estoy haciendo, sino para que ustedes lo hagan en la casa. Por eso las llaves de ayuda, los cartelitos de ayuda que tapan la demostración. Bien, ¿se entiende el principio? Para que puedan entender este otro circuito, que es el que me interesa que ustedes estén trabajando. ¿Qué hace este circuito? Bueno, les muestra cómo cuando hay corriente circulando en un sentido, el diodo LED permite que la corriente pase y se enciende. Cuando la corriente intenta pasar en el sentido contrario, cierra la circulación y no permite el paso de corriente. Funcionan como válvula, por eso siempre se miden en un sentido y en el otro. Miren, vamos a prenderlo. Ahí está circulando corriente, ¿ven? Lo recibe por el polo que tiene que estar conectado al lado más que tiene tensión más alta, esto se llama ánodo, y ustedes ven que ahí la válvula está abierta y permite el paso de la corriente. Ahora vamos a invertir la corriente y van a ver que cuando la corriente intenta circular en el otro sentido, esta válvula se cierra e impide el paso. Ahí está, ¿ven? No deja pasar corriente en el sentido inverso. Entonces ahí está apagado y está impidiendo que la corriente pase desde el cátodo hacia el ánodo, ¿sí? Porque solamente hacia el sentido de la flecha que ustedes ven acá permite el paso de corriente. Ese es un circuito basado en el diodo LED. Cuando circula corriente por su interior, ustedes van a ver que se prende y se ilumina. Es muy bonito. Con esto terminamos la demostración.